Las armas automáticas se clasifican generalmente como subfusil, ametralladora o cañón automático. Los subfusiles son pequeñas armas automáticas portátiles de mano para defensa personal o combate de corto alcance, puesto que usan calibre de pistola. Una ametralladora es a menudo utilizada como un arma portátil, si bien generalmente se usan montadas sobre un soporte o disparada desde tierra sentada en un bípode. A diferencia de los subfusiles, disparan munición de fusil. Las ametralladoras ligeras son bastante pequeñas para ser disparadas como un fusil, pero son más eficaces cuando se disparan desde una posición de cúbito prono. La diferencia entre las ametralladoras y los cañones automáticos se basa en el calibre, que en el caso de los cañones automáticos es superior a 20 milímetros. Desde el siglo XIV, algunos inventores intentaron crear un arma de defensa que dispare a alta velocidad. Leonardo da Vinci diseñó una, pero no se concretó en ningún aparato, probablemente debido a la falta de medios técnicos. A partir del siglo XVI se diseñaron algunas piezas de artillería de corto alcance para la defensa contra la infantería, que tiraban, en diferentes fases de la acción, proyectiles múltiples conocidos con los pintorescos nombres de cajas vizcaínas o chatarra, con unos efectos terribles sobre los organismos vivos. Aún así, la escasa movilidad de la artillería, especialmente en aquel entonces, limitó el uso táctico. La idea de un arma de fuego que disparara de forma repetitiva hunde sus raíces en la primera generación de armas de fuego, ya algo más evolucionadas a comienzos del siglo XVI. Sin embargo, habrá que esperar hasta la mejora de la metalurgia para que surgieran los primeros modelos de fuego repetitivo. En 1718, James Pico inventó un artefacto para un arma de defensa. Esta pieza, con un diámetro de unos 3 centímetros por casi 1 metro de largo, se componía de unos barriletes con 11 cámaras cargadas previamente. Conseguía disparar 63 disparos en 7 minutos. Estaba pensado para ofrecer a los barcos de guerra una forma de defensa contra los abordajes. Su uso, sin embargo, no fue efectivamente implementado. La idea se mantuvo latente hasta el año 1862, cuando Richard Gatling presentó una nueva patente de un arma basada en el principio de 6 a 10 cañones giratorios, que permitía hacer fuego de una manera continuada sin reducir el ritmo. Estas armas eran capaces de disparar de forma parecida a la ametralladora automática, con media docena o más de cañones de fusil, dispuestos en posición circular alrededor de un eje y alimentados por un cargador vertical o cilíndrico. No eran verdaderas ametralladoras automáticas, ya que la energía para el proceso se obtenía de una manivela accionada por un soldado. Mientras que en la ametralladora auténtica solo hay que montar el cierre del arma y pulsar el disparador. La Gatling no era autónoma, porque usaba una manivela para suministrar la energía con la cual los cartuchos se cargaban, percutían y extraían el casquillo vacío expulsándolo. Además, los tipos de cartuchos que utilizaba, aunque pueda resultar increíble, eran de papel, y eso limitaba la fiabilidad. Comprada por el ejército estadounidense en 1865, hicieron modificaciones para el uso de cartuchos y vainas metálicas, innovación que mejoró mucho la eficiencia del arma, pero como quiera que mantenía la medida de un cañón y la necesidad de un cajón de municiones, exigía todavía mejoras que se tradujeran en la aparición de varias versiones. Considerado como una pieza de artillería, fue siempre desplegada sin formar parte de los movimientos de la infantería. Esto limitaba su efecto táctico, puesto que su alcance era inferior al de un disparo de cañón que lanzara metralla. Al otro lado del Atlántico, en Bélgica, aparece el arma Montigny. Fue adoptada por el ejército francés, que lo utilizaba como arma de infantería. Era conocida en Francia como cañón de balas o mitrailleuse, o sea, ametralladora Ardefy, por el nombre del militar responsable de su fabricación. Su funcionamiento es todavía más fácil porque sus 26 cañones, agrupados dentro de un tubo con apariencia de cañón, podían hacer fuegos de madera individual o simultánea. Su capacidad de fuego y su alcance eran satisfactorios, y en una ocasión una batería mató 5 caballos en 90 segundos, pero tácticamente resultó poco útil en el frente de combate, cosa que limitó de manera importante su impacto durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870, donde la artillería prusiana claramente dominó. A pesar de ser abandonada, su nombre quedó como genérico francés por las armas automáticas, a pesar de que todavía funcionaba a mano. Su uso en combate no dio resultados concluyentes, sobre todo comparada con las piezas de artillería de retrocarga prusianas, íntegramente forjadas en acero y de un efecto netamente superior. En el Reino Unido, en 1870, la empresa WG Armstrong & Company obtuvo la licencia para la producción local de cañones Gatling, los primeros de la historia en ofrecer un fuego secuencial controlado con carga mecánica.
El arma estaba disponible en dos versiones, una del calibre 0.45, 11,43 milímetros, que realizaba hasta 700 disparos por minuto para el ejército de tierra, y una del calibre 0.65, 16,5 milímetros para la Royal Navy. Uno de sus primeros usos fue en la batalla de Ulundi contra los zulúes. La Marina había sufrido anteriormente, en enero de 1879, unas humillantes derrotas en Sudáfrica, y en una nueva campaña, ya armados con dos ametralladoras Gatling, se opuso con éxito durante el mes de julio a los guerreros zulúes, causándoles más de 1.500 bajas. A partir de aquel momento, esta arma formaría parte de las expediciones británicas en Egipto y el Sudán. La popularidad de la Gatling se extendió en otros gobiernos, como los de la China, varios países sudamericanos o Rusia, que encargaron 400 ametralladoras para su uso durante la guerra contra los turcos. Su cartucho evolucionó a un sistema más moderno, manufacturado todo en metal, eliminando así muchos de los atascos y otros incidentes que solían suceder durante los enfrentamientos. El ritmo de tiro lograba ahora los 300 disparos por minuto. Aún así, como quiera que las baterías eran destruidas por la artillería, que quedaba fuera de su alcance, y los operarios eran abatidos por los francotiradores que no podían ver, su uso se limitó a las guerras coloniales contra enemigos pobremente armados, donde fue utilizada hasta entrado el siglo XX. Si bien al principio conservaba la configuración de pieza de artillería, montada sobre una cureña, como la de los cañones de la época, su perfeccionamiento la fue aligerando hasta permitir el transporte por una única bestia de carga. Su efecto en conflictos coloniales fue un claro indicador de los cambios que las sucesivas generaciones de ametralladoras iban a producir en el campo de batalla. El freno a la evolución de la ametralladora pasó a ser la mentalidad de los oficiales de los ejércitos occidentales, que la entendían solo como un arma apropiada para guerras coloniales, pero inapropiada en un campo de batalla europeo. Durante la década de 1880 se impusieron el tipo de armas Nordenfeld y Gardner. Ambas armas compartían la arquitectura Gatling y con un gran calibre. Fueron utilizadas por la infantería de marina para luchar contra los pequeños buques lanzadores de torpedos. Podían lanzar 10 proyectiles por segundo sin interrupción durante un tiempo considerablemente largo. Como consecuencia de la guerra franco-prusiana de 1870, en Europa había quedado un mapa político muy dividido y con la suficiente inestabilidad como para prever una nueva lucha armada en el centro del continente. En este contexto, el estadounidense nacionalizado británico Hiram Maxim patentó un conjunto de mejoras sobre las armas de repetición. A partir de la observación del fuerte retroceso que producía su fusil Springfield mientras practicaba tiro al blanco, le hizo idear en 1884 el diseño de la que se considera la primera ametralladora auténtica, puesto que utilizaba la presión de salida de los gases de proyección para provocar el retroceso del cañón, el montaje del cierre, la expulsión del casquillo y la alimentación con un nuevo cartucho obtenido de una cinta en el lateral del arma. Maxim realizó demostraciones por toda Europa y su ametralladora fue adoptada por la mayoría de los ejércitos del continente. En 1885, el fabricante Browning saca en los Estados Unidos un modelo de ametrallador accionado por gas que se recoge del cañón a través de un émbolo dentro de un tubo conectado al cañón del arma, sistema adoptado después por los fusiles semiautomáticos y de asalto. Durante la Primera Guerra Mundial, las ametralladoras eran armas pesadas, montadas sobre un trípode o encima de ruedas al estilo de un pequeño cañón. Para resistir las ráfagas continuas sin quedar inoperantes por sobrecalentamiento, los cañones iban montados dentro de cilindros que eran llenados con agua para refrigerar el arma. En 1917, Browning sacó su modelo más famoso, que sigue siendo empleado en la actualidad y que funciona por el retroceso del cañón. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes emplearon la MG-34 y luego la MG-42, que es una versión simplificada de la anterior, con la mayor parte de sus piezas hechas de chapa de acero estampada para abaratarla. La MG-42 permanece hasta hoy en día en servicio en la OTAN, en una versión mejorada denominada Rheinmetall MG-3. Otros modelos son la M60 estadounidense de la época de la Guerra del Vietnam o la PKM rusa. Llegado a este punto, llegamos a estas conclusiones. Punto 1. Evolución tecnológica gradual. La transición desde los primeros intentos durante los siglos XIV, XV y XVI hasta las armas de fuego verdaderamente repetitivas, todo dependió fundamentalmente de la mejora de la tecnología metalúrgica, que posibilitó cierres más fiables y cartuchos metálicos. Punto 2. Gatling, notable precursor. En 1862, Gatling creó un arma con múltiples cañones que permitía fuego continuo mediante manivela. Fue un avance clave, aunque aún no era completamente automática, ni se integró plenamente en las formaciones de infantería. Punto 3.
Maxim creó y popularizó la ametralladora automática. En 1884, Hiram Maxim desarrolló la primera ametralladora automática real, usando los gases del disparo para recarga automática. Este modelo fue adoptado rápidamente por los ejércitos europeos y cambió radicalmente la guerra. Punto 4. Invención de un sistema de alimentación moderno. En 1885, Browning introdujo el accionamiento por gas, un avance clave, adoptado luego tanto para ametralladoras como para fusiles semiautomáticos y de asalto. Punto 5. La ametralladora conquista su histórica importancia. Por vez primera durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las ametralladoras pesadas y ligeras se convirtieron en elementos centrales del campo de batalla, empleando sistemas de refrigeración alternativos y nuevos calibres. Punto 6. Nuevas ametralladoras polivalentes alemanas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania desarrolló modelos que podían funcionar tanto como armas de posición, montadas en trípode, como ametralladoras ligeras, una combinación táctica innovadora y eficaz. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya agradado este breve viaje por la historia de la ametralladora. Os animamos a seguir la cuenta de Telegram del canal. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo.